¿Realmente celebramos la Navidad en la fecha correcta? Desde que somos pequeños, nos enseñan que la Navidad se celebra el 25 de diciembre, pero ¿alguna vez nos hemos detenido a preguntarnos si esa fecha es realmente la correcta? Hoy, te invitaré a descubrir algo más profundo detrás de esta tradición, una verdad que podría sorprenderte. Te revelaré el por qué la fecha de Navidad no necesariamente corresponde al nacimiento real de Jesús, y qué simbolismo se esconde detrás de esta celebración. ¿De dónde proviene la fecha del 25 de diciembre? La fecha del 25 de diciembre como el día oficial para celebrar el nacimiento de Jesús está profundamente enraizada en la historia de la Iglesia primitiva, pero su elección no tiene una base directa en los relatos bíblicos. En el Evangelio de Lucas, que describe el nacimiento de Jesús, no se menciona la fecha exacta de su nacimiento. De hecho, el único dato temporal que se ofrece es que Jesús nació durante un censo ordenado por César Augusto, lo que implicaría que había una gran movilización de personas en esa época, pero no señala un mes o un día específico. La Iglesia primitiva no celebraba la Navidad como la conocemos hoy. De hecho, no fue hasta el siglo IV, con el emperador romano Constantino, cuando el cristianismo comenzó a institucionalizarse y a celebrarse de manera más formal. La decisión de establecer el 25 de diciembre como la fecha oficial de la Navidad se tomó en parte para coincidir con las festividades paganas que ya se celebraban en esa época. En el Imperio Romano, el 25 de diciembre marcaba el día del solsticio de invierno, el día más corto del año, que era una fecha central en muchas culturas precristianas. Este día estaba asociado con el culto al sol, como es el caso de la fiesta romana de Sol Invictus, Oe. Al adoptar el 25 de diciembre como la fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, la Iglesia no solo buscaba reemplazar una festividad pagana, sino también dar un nuevo significado a esta fecha. Así, en lugar de adorar al sol, se invitaba a los fieles a adorar al Sol de Justicia, Jesucristo, quien traería luz y salvación al mundo. Uno de los detalles más relevantes para cuestionar la fecha del 25 de diciembre es el contexto climático de Palestina durante el invierno. La región de Palestina, donde ocurrió el nacimiento de Jesús, experimenta inviernos fríos y lluviosos. En el relato bíblico de Lucas 2:7, se nos dice que Jesús nació en un pesebre, ya que no había lugar en la posada. Esto sugiere que la familia de María y José se encontraba en una situación precaria, sin un lugar adecuado donde hospedarse. Sin embargo, lo que es aún más interesante es el detalle de que los pastores estaban vigilando a sus rebaños en esa misma noche. Lucas 2:8 dice, y había en la misma región pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Este detalle en el relato bíblico es un indicio importante de que la fecha de diciembre podría no ser la más precisa para el nacimiento de Jesús. Algunos estudiosos sugieren que el nacimiento de Jesús pudo haber ocurrido durante la festividad judía de Sukkot, que se celebra en septiembre u octubre, cuando el clima en Palestina es mucho más cálido y adecuado para los pastores que cuidan a sus rebaños en el campo. La festividad judía de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, celebrada en septiembre u octubre, tiene un profundo significado simbólico que puede estar relacionado con el nacimiento de Jesús. Esta celebración conmemora el tiempo en que el pueblo de Israel vivió en tiendas o tabernáculos durante su travesía por el desierto, después de salir de Egipto. Sukkot era una forma de recordar cómo Dios había protegido y provisto para su pueblo durante su largo y arduo viaje hacia la tierra prometida. Además, era un momento de agradecimiento por la cosecha, en el que los israelitas construían jugos pequeños. Lo que hace interesante esta festividad es su simbolismo de la presencia de Dios habitando entre su pueblo. Durante Sukkot, los judíos celebran la creencia de que Dios estuvo con ellos durante su éxodo, protegiéndolos y guiándolos a través del desierto. De manera similar, en el Evangelio de Juan 1:14, se nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó en el texto griego es eskenosen, que la. Para muchos estudiosos, esta conexión no es mera coincidencia. Jesús, como Emmanuel, que significa Dios con nosotros, vino a tabernacular entre la humanidad, estableciendo un paralelo directo con el concepto de Sukkot. Si Jesús nació en esta época, no solo tendría sentido desde el punto de vista climático, sino que también encajaría perfectamente con el profundo significado espiritual de la festividad, que celebra la presencia de Dios con su pueblo. Esto refuerza la idea de que el nacimiento de Jesús probablemente ocurrió en el otoño, durante Sukkot, y no en diciembre como tradicionalmente se celebra.
La conexión entre el nacimiento de Jesús y la festividad judía de Sucot se profundiza aún más al considerar la palabra habitó en el Evangelio de Juan. En Juan 1:14 leemos, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó proviene del griego eskenosen, tabernáculo, o estableció su tienda de campaña entre nosotros. Esta elección de palabras no es accidental, está cargada de simbolismo y refleja una profunda conexión con la fiesta de los tabernáculos, conocida como Sucot en la tradición judía. Sucot es una festividad que conmemora el tiempo en que el pueblo de Israel habitó en tiendas durante su travesía por el desierto. Durante esa época, Dios habitaba con su pueblo en el tabernáculo, una estructura portátil donde su presencia divina moraba. Así como Dios habitó en el tabernáculo durante el Éxodo, Juan nos dice que Jesús, el Verbo encarnado, vino a tabernacular entre nosotros. Esta comparación de Jesús con el tabernáculo es clave para comprender el significado profundo de su venida al mundo. Al usar esta palabra, Juan nos muestra que Jesús no solo vino a nacer, sino que vino a habitar en medio de la humanidad, trayendo consigo la presencia de Dios. La conexión con Sucot refuerza la idea de que Jesús vino en un tiempo simbólicamente significativo, ya que Sucot se celebra en septiembre u octubre, es decir, durante el otoño. Esta época del año, cuando los pastores aún están en el campo cuidando sus ovejas, coincide mejor con las condiciones de clima para el nacimiento de Jesús, en lugar de diciembre, cuando el frío invernal dificultaría la vida en la intemperie. Este simbolismo habría sido impactante para los primeros cristianos, pues al ver la relación entre Jesús y Sucot, entendían que el nacimiento de Jesús no solo era el cumplimiento de la promesa mesiánica, sino también el cumplimiento de la promesa de Dios habitando con su pueblo, ahora en una forma permanente a través de la persona de Jesús. La conexión simbólica entre Jesús y la fiesta de los tabernáculos tiene implicaciones profundas que van más allá de una simple coincidencia de fechas. En la festividad judía de Sucot, el pueblo de Israel recuerda cómo Dios habitaba en un tabernáculo durante su travesía por el desierto, proporcionando protección y dirección. Este acto de habitar es simbólicamente paralelo al propósito de la venida de Jesús al mundo, Dios viniendo a habitar entre su pueblo de una manera mucho más tangible y permanente. De hecho, el Evangelio de Juan, al referirse a Jesús como el Verbo que habita entre nosotros, utiliza un término que remite directamente a la idea del tabernáculo, la tienda de campaña, donde Dios moraba en la antigüedad. Esta conexión no solo invita a una reflexión sobre el nacimiento de Jesús en un sentido histórico, sino que nos desafía a pensar en el significado profundo de la Navidad. Si el nacimiento de Jesús no se reduce a una fecha específica en el calendario, sino que refleja la acción de Dios habitando entre los humanos, trayendo luz, esperanza y salvación, entonces la Navidad se convierte en algo mucho más que una celebración anual. Es un recordatorio continuo de que Dios desea habitar en nuestras vidas todos los días, no solo en diciembre. Al igual que el pueblo de Israel construía Sucot para recordar la presencia de Dios en su travesía por el desierto, nosotros también estamos llamados a construir espacios en nuestras vidas donde la presencia de Dios pueda habitar de manera activa y transformadora. La Navidad, entonces, nos invita a examinar cómo estamos permitiendo que la luz de Jesús ilumine nuestro caminar diario, cómo estamos abriendo las puertas de nuestro corazón para que Él resida de manera permanente. La verdadera celebración de la Navidad no es simplemente un evento en el calendario, sino la continua presencia de Jesús en nuestras vidas, transformándonos y guiándonos hacia un propósito eterno. La estrella de Belén es uno de los elementos más fascinantes y misteriosos del relato del nacimiento de Jesús. Mencionada en el Evangelio de Mateo, la estrella no solo cumplió la función de guiar a los magos de Oriente hacia el lugar donde nació el Salvador, sino que también ha sido objeto de debate y fascinación a lo largo de los siglos. La profecía en Números 24:17 dice, «Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel», un versículo que muchos creen hace referencia al nacimiento de Jesús y al ascenso de su realeza divina. Una de las teorías más populares sobre la naturaleza de la estrella de Belén es que se trató de una conjunción planetaria, un evento astronómico donde dos o más planetas se alinean en el cielo, produciendo un resplandor especialmente brillante. Muchos estudiosos sugieren que una conjunción entre los planetas Júpiter y Saturno ocurrió alrededor del año 7 o 6 a.C., un fenómeno astronómico documentado que pudo haber sido interpretado por los sabios de Oriente como una señal del nacimiento de un rey. Este evento también encajaría con la posibilidad de que Jesús naciera en otoño, ya que las conjunciones planetarias de Júpiter y Saturno ocurren con cierta frecuencia, pero esta en particular habría sido lo suficientemente notable para ser considerada una señal divina.
Otra teoría interesante sostiene que la estrella podría haber sido una supernova, una explosión estelar que produce una luz extremadamente brillante antes de desvanecerse. Este tipo de eventos astronómicos, aunque raros, eran conocidos por los astrónomos de la época y podrían haber sido observados en el cielo. De hecho, algunos registros de astronomía china mencionan una estrella nueva en los cielos alrededor de este mismo periodo, lo que refuerza la posibilidad de que un fenómeno de este tipo fue lo que los magos de Oriente vieron. Independientemente de la naturaleza exacta de la estrella, su simbolismo es claro, representa la luz divina guiando a la humanidad hacia Jesús. Así, la estrella de Belén no solo es un fenómeno astronómico, sino también un símbolo poderoso de esperanza, dirección y revelación divina que sigue iluminando nuestras vidas hoy. La elección del 25 de diciembre como la fecha para celebrar la Navidad no tiene respaldo directo en las Escrituras y, de hecho, no hay evidencia bíblica que confirme que Jesús nació en esa fecha. Esta decisión, adoptada por la Iglesia en el siglo IV, tiene más que ver con una estrategia pastoral y un enfoque pragmático de la Iglesia romana para consolidar el cristianismo en un mundo marcado por la dominación de religiones paganas. El 25 de diciembre coincidía con el solsticio de invierno, el día más corto del año, un momento cargado de significados para varias culturas antiguas, especialmente en el ámbito romano. Para las culturas que seguían religiones politeístas, el solsticio representaba un símbolo de renacimiento y renovación. En la antigua Roma, se celebraba el festival del Sol Invencible, victoria de la luz sobre la oscuridad, con la creencia de que a partir de ese momento, los días comenzarían a alargarse nuevamente. La conexión simbólica entre la luz del Sol y la luz de Cristo. Al establecer la Navidad en el 25 de diciembre, la Iglesia romana buscaba, entre otras cosas, facilitar la transición de los paganos al cristianismo. De esta manera, los antiguos rituales y celebraciones paganas podían ser reinterpretados a través de una nueva perspectiva cristiana. En lugar de adorar al sol, ahora los cristianos adoraban a Cristo como la luz del mundo, quien, según el Evangelio de Juan, vino para iluminar la oscuridad del pecado y la muerte. Esta adaptación no solo facilitó la evangelización, sino que también ayudó a consolidar la Navidad como una fiesta central del cristianismo, asociada al misterio de la encarnación y la presencia de Dios en el mundo. Así, el 25 de diciembre se convirtió en un símbolo de renacimiento espiritual. Aunque no tiene base bíblica en cuanto a la fecha exacta del nacimiento de Jesús, sí refleja un profundo significado teológico, el nacimiento de la luz verdadera, que trae esperanza y salvación a la humanidad. La importancia de atraer a los paganos en el siglo IV fue fundamental para el cristianismo en su proceso de consolidación dentro del Imperio Romano. En esa época, el cristianismo se encontraba en pleno proceso de expansión, y uno de sus objetivos era convertirse en la religión dominante y, eventualmente, ser declarada oficial. Para lograr este objetivo, la Iglesia Católica necesitaba ganar la aceptación de aquellos que aún practicaban religiones paganas, especialmente en una sociedad donde las festividades religiosas formaban una parte central de la vida cotidiana. La forma más efectiva de hacer esta transición sin generar resistencia fue mediante la adaptación de las tradiciones paganas a un nuevo contexto cristiano. Al establecer la Navidad el 25 de diciembre, la Iglesia no solo aprovechó la simbolización del solsticio de invierno como un día de renacimiento, sino que también permitió a los paganos conservar ciertos rituales que eran significativos para ellos. El solsticio de invierno, con su simbolismo de la vuelta de la luz, se convirtió en una representación de la luz de Cristo que entra al mundo. Así, en lugar de continuar con las festividades del Sol Invicto y otros cultos solares, los paganos podían celebrar a Cristo como la luz verdadera. Este tipo de adaptación se extendió más allá de la fecha y el simbolismo. Muchas de las tradiciones asociadas con la Navidad, como el árbol de Navidad, las luces y los regalos, tienen sus orígenes en prácticas paganas. Sin embargo, el cristianismo supo apropiarse de estos elementos y darles un nuevo significado. El árbol de Navidad, por ejemplo, se asoció con la vida eterna en Cristo, mientras que las luces se transformaron en símbolos de la luz divina que ilumina a la humanidad. Los regalos, que originalmente tenían un simbolismo de intercambio entre amigos y familiares durante festivales paganos, comenzaron a representar los dones espirituales que los Reyes Magos ofrecieron al niño Jesús. Esta estrategia de sincretismo cultural permitió que el cristianismo ganara una mayor aceptación entre los paganos, suavizando la transición hacia una nueva fe sin eliminar por completo las costumbres que muchos de ellos valoraban profundamente.
Al integrar estas festividades en el calendario cristiano, la Iglesia ayudó a consolidar el cristianismo como una religión universal, abrazando elementos culturales mientras los reformulaba con una nueva perspectiva teológica. Sin embargo, es importante reflexionar si la fecha misma realmente importa. En muchos casos, nos encontramos envueltos en una especie de rutina anual de compras, fiestas y decoraciones que pueden eclipsar el significado más profundo de la festividad. En lugar de centrarnos en la exactitud histórica del 25 de diciembre, es fundamental recordar que la esencia de la Navidad no está en el día, sino en lo que representa. El nacimiento de Jesús, independientemente de cuándo ocurrió, es un recordatorio de que Dios vino al mundo en una forma tangible y accesible para la humanidad. Es la manifestación del amor divino en un niño humilde en un pesebre, un acto de misericordia que cambiaría la historia del mundo. La Navidad nos recuerda que Jesús vino a hacer luz en las tinieblas. Su nacimiento, como la llegada de un Salvador, trae esperanza a aquellos que viven en la oscuridad de la desesperación, el dolor o la incertidumbre. Su vida y enseñanzas invitan a los seres humanos a vivir con compasión, amor y servicio, transformando la manera en que nos relacionamos con los demás. En este sentido, la fecha de la Navidad no es lo que define su importancia, sino el mensaje de esperanza, amor y redención que sigue vivo en cada celebración. Además, la Navidad también nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con los demás y con Dios. La pregunta crucial no es si Jesús nació un 25 de diciembre o en otro momento, sino cómo vivimos su mensaje en nuestras vidas. La verdadera esencia de la Navidad es un llamado a la acción, a hacer realidad el amor, la paz y la solidaridad que Jesús ejemplificó. Por lo tanto, aunque la fecha sea significativa culturalmente, es el significado espiritual lo que realmente importa. La pregunta de si celebramos la Navidad en la fecha correcta es una cuestión que ha generado mucha reflexión. Si analizamos la fecha exacta del nacimiento de Jesús, no hay evidencia que respalde el 25 de diciembre como el día real de su nacimiento. De hecho, la elección de esta fecha tuvo más que ver con decisiones históricas y culturales que con una referencia precisa a los eventos de hace 2000 años. Sin embargo, esta discusión sobre la exactitud de la fecha no debe desviar nuestra atención de lo que realmente importa, el profundo mensaje que la Navidad nos ofrece. La verdadera importancia de la Navidad radica en el significado profundo de lo que celebramos. Más allá de las festividades, de los árboles decorados y los intercambios de regalos, la Navidad nos invita a recordar la presencia de Dios en el mundo. Es un recordatorio de que Dios eligió hacerse carne y habitar entre nosotros, en un acto de cercanía y amor incondicional. Este acto de amor divino es lo que realmente transforma a la humanidad, más que cualquier evento histórico o fecha específica. El 25 de diciembre, por lo tanto, se convierte en un símbolo. No es solo un día del calendario, es un punto de concentración en el que nos detenemos para reflexionar sobre lo que ese nacimiento representa, la luz divina que irrumpe en un mundo a menudo marcado por la oscuridad. Jesús, al nacer en un humilde pesebre, vino a ofrecernos algo mucho más grande que un simple mensaje de paz. Su vida y enseñanzas nos llaman a vivir con amor, a actuar con justicia y a buscar un mundo mejor. Lo que debemos celebrar, entonces, no es solo el nacimiento de un niño en Belén, sino lo que ese niño representó, la esperanza de un mundo donde el amor y la paz prevalecen. La Navidad nos invita a vivir esos valores todos los días, no solo en un día del calendario. Por eso, más allá de la fecha, lo que realmente importa es cómo ese mensaje de esperanza transforma nuestras vidas y cómo nos desafía a ser instrumentos de paz y amor en el mundo.